Bueno, en esta ocasión vamos a aprender a hacer impresiones en AutoCAD, tanto en Model como en Layout. Vamos a aprender a insertar los puntos, las dimensiones de las hojas, qué hacer si el profesor nos da la escala y nos pide la hoja, qué hacer si nos da la hoja y nos pide la escala. Y bueno, hacer las impresiones, pero antes vamos a empezar a resolver este examen de ciclos anteriores a modo de práctica, ¿no? Por ejemplo, aquí primero nos pide insertar los puntos, claro. Luego de ello nos dice ponerlo en hoja 4, ¿no? Y nosotros calculemos la escala ideal. Bien, acá tengo un pequeño slide para que sea más fácil de entender. Como saben, se va a dos ceros, como suele decir el profesor. Si nos dice una escala de 1 a 150, movemos sus ceros, dos comas, sería 1.5. Si fuera una escala 1 a 250 sería 2.5. Una escala a 1 a 350 sería 3.5 y así, ¿no? Una escala de 1 a 100 sería solo 1. Una escala 1 a 50 se movería dos dígitos, como cae acá, sería 0.5, ¿no? Entonces, esos son lo que vamos a utilizar. Si te dicen 150, tú al toque 1.5, ¿no? Si te dice escala 1 a 50, tú al toque lo relaciones con 0.5, moviendo dos dígitos, ¿no? Entonces, en este ejercicio de acá, el profesor nos dice que nosotros calculemos la escala ideal para una hoja 4. Vamos a tomar esta muestra de aquí que está en el Drive, ¿sí? Entonces, nos dice que las dimensiones, primero la dimensión de la hoja 4, que es lo que nos da el profesor. ¿Cuáles son? 29.7 por 21. Ya. Luego de esto, vamos a medir nuestra labor. Tenemos 87.16 y 78.91, ¿no? Entonces, esas son las dimensiones que tenemos, las cuales estarían en una escala 1-100, porque, porque si lo dividimos entre 1 sigue siendo la misma, ¿no? Esa es escala 1-100. Pero si lo ponemos a escala 150, 1 a 150, ¿qué es lo que significa? Que cada dimensión va a tener que ser dividida por 1.5. Recuerden que 150 es igual a 1.5, moviendo dos dígitos, ¿no? Los dos ceros. Entonces, 87.16 entre 1.5 es 58.11 redondeado, ¿no? Y 78.91 entre 1.5 es igual a 52.61. Esto sería una escala de 1 a 150 porque lo hemos dividido todo entre 1.5. Lo hemos dividido todo entre la escala, ¿no? Entonces ya, 1 a 200, ¿qué es lo que pasa? Vamos a utilizar esta hoja entre 2. Entre 2. ¿Por qué? Porque, no sé si me dejo entender, estamos moviendo dos dígitos. Si es escala 1 a 200, se mueve dos dígitos, solo quedaría 2. Entonces la distancia se va a dividir entre 2. Entonces, 87, tomando de referencia esta, claro, porque esa es la medida que estamos tratando de escalar. 87.16 entre 2, perdón, 87.16 entre 2 va a ser igual a 43.58 por 78.91 entre 2, 39.45. Y esto sería una escala de 1 a 200 porque lo hemos dividido entre 2, ¿no? Y bueno, vemos que las dimensiones están bajando, pero no lo suficiente como para entrar en una hoja 4. Así que seguimos. Múltiplos de 5. La siguiente escala, ¿cuál sería? Estamos de 1 a 100, 1 a 150, 1 a 200, 1 a 250. Esa es una manera
lenta de entender, pero luego ya tú puedes saltearte. Entonces, 87.16 entre 2.5, la escala 250, nos va a dar 34.86. Y 78.91 entre 2.5 va a ser igual a 31.56. Y esto de aquí sería en la escala 1 a 250. 1 a 250, ¿no? Porque hemos dividido todo entre 2.5. Hemos dividido todo entre 2.5. Y bueno, entonces todavía no entra, entonces 87. La escala que seguiría sería 1 a 300. 87.16 entre 3 saldría 29.05 y el otro sería 78.91 entre 3, 26.3. Eso sería una escala de 1 a 300 porque hemos dividido entre 3, ¿no? Se mueve 2 dígitos, solo quedaría el 3. Entonces, ahí, no, todavía no. Entonces, la que sigue, 350. 350, 3.5, ¿no? Entonces, 87.16 entre 3.5 va a ser igual a 24.90. Y 78.91 entre 3.5 va a ser igual a 22.55. Y eso sería una escala de 1 a 350. Luego, nos salteamos hasta la escala 1 a 500. ¿Está bien? 1 a 500, ¿cómo sería? Se mueve 2 dígitos entre 5. Entonces, 87.16 entre 5 saldría 17.43. Y 78.91 entre 5 saldría 15.78. Eso sería en una escala 1 a 500 porque hemos dividido todo entre 5, ¿no? Se mueve 2 dígitos, quedaría solo el 5 y hemos dividido entre la escala. Y bueno, espero que no se hayan perdido. Bueno, estas son las dimensiones de la figura y dividido por la escala tiene que darnos las dimensiones para la hoja 4, ¿no? Entonces, hemos escogido la escala 1 a 500 porque ese 500 simboliza 5 al mover 2 dígitos. Entonces, la dimensión 87.16 entre 5 nos da 17.43 y 78.91 entre 5 nos da 15.78. Y esa dimensión sí cabe en una hoja 4. Entonces la escala ideal sería 1 a 500. ¿Sí? Esto es básicamente lo que he puesto acá. Cuando el profesor nos da la hoja y nos pide la escala, primero medimos, luego vamos a calcular según la escala, y luego esa hoja que nosotros hemos escogido, o mejor dicho, para dibujar la hoja en la imagen, tenemos que también escalar la hoja, ¿no? Y para escalar la hoja tenemos que multiplicarlo por la escala. ¿Cómo es eso? A ver. La hoja es, voy a ponerlo con otro color. La hoja es A4, ¿verdad? 29.7 y 21. Para dibujarlo, no vamos a dibujarlo con esas medidas porque no entraría, ¿no? No vería corto. Tenemos que escalarlo según también a 1 a 500, ¿no? En esa escala. Entonces, esta vez se multiplica por 5 porque es una escala de 1 a 500, ¿sí? Entonces, 29.7 por 5 es igual a 148.5. Y 21 por 5 va a ser igual a 150. 105. A 105. Y esas serían las dimensiones de la hoja 4 a escala.
al multiplicar por 5. ¿Por qué por 5? Porque es una escala de 1 a 500 y como se mueven dos ceros, solo queda el 5, ¿sí? Entonces, esto ya venía, vamos a eliminarlo. Entonces, tenemos un cuadradito, un rectángulo y ponemos 148.5, el teclado tabular, 105 y ya tenemos el tamaño de la hoja 4 a escala 1/500, ¿no? Entonces vamos a desplazar, ponemos aquí esto, ponemos asignar objetos, enter, lo movemos así más o menos. Y bueno, ya. Y bien, como está a escala 1/500, el profesor nos mencionó que el marco es de 0.5, entonces sería 0.5 por 5, por la escala, 2.5, ¿no? Esa sería la escala, para adentro. El marco. Porque el marco en una escala 1 a 1 es 0.5, pero como estamos a escala 1 a 500, 0.5 por 5, 2.5. Y eso es lo que hemos puesto de marco. Luego ponemos líneas auxiliares, aquí y aquí, y como se mueve 8 centímetros a la izquierda, 8 centímetros a escala 1/500 multiplicamos por 5, sería 40. Entonces vamos a poner aquí 40 y esto se va a mover así. Luego aquí, como se mueve 1 a 1 a 1 cada rectángulo, 1 en escala 1/500 se multiplica por 5. Cuando digo 500 me refiero a 5, ya saben. Entonces, como se mueve 8 a la izquierda, 8 por 5, 40. Si aquí es cuadraditos de 1, 1 por 5, 5, ¿no? Entonces, ponemos acá 5, y cada cuadradito va a ser de 5. 2, 3, 4. Va a ser 4 cuadraditos, ¿no? Y bueno, hasta aquí ya lo cortamos. Y listo. Y ya tenemos nuestro cajetín en hoja A4, en escala 1/500. Aquí vamos a texto. Y bueno, cada cuadradito, ¿cuánto vale? 5, ¿no? Entonces, el texto tiene que ser la mitad, 2.5, ¿verdad? Entonces aquí, cuando hacemos, quizás lo verifique, profesor, no lo sé, 2.5, pero él dijo la mitad. Ponemos aquí ploteos. Lo centramos. Voy a desactivar esto por mientras. Y ya. Ponemos copy o copia. Asignamos la palabra, enter, dice un punto base, la esquinita, clic en la esquinita y luego en las otras esquinas. Y enter. Bueno, barra espacio, ¿no? Aquí ponemos nuestro apellido, Ramos. ¿Qué escala está? Está a escala 1/500. ¿Qué hoja es? Es una hoja A4 que nos pidió el profesor. Y bueno, eso sería todo. Para confirmar que está a escala 1/500, en las unidades de plot tiene que darnos 5, ¿no? Porque recordemos lo que nos indicó el profesor en las unidades AutoCAD. Nos dijo que todo después del punto señalaba la escala, ¿no? Si te dice 0.2 es escala 1/200, si te dice 0.05 es escala 1/50, si te dice 0 a 0.15 es escala 150. Después del punto te dice la escala. Entonces tiene que darnos 0.5 porque está a escala 1/500. Entonces ponemos plot que dice tamaño de papel no compatible. Bien, ponemos acá General Documentation. Vamos a poner una hoja A4, que es la que hemos puesto. Y ponemos ventana, señalamos nuestro cajetín y vemos que nos sale 0.5.
Escala ajustar. Ah, estaba en vertical, tiene que estar en horizontal. Vamos a señalarlo de nuevo. Y ahora sí, estaba mal posicionado. Estaba en horizontal, tenía que estar en vertical. Y bueno, si vemos acá, nos da 0.5 exacto, ¿no? Porque está una escala a 1.500, ¿sí? A ver, vamos a poner aplicar, vista preliminar, y ya tenemos nuestro model de hoja A4 a 1.500. Me olvidé de guardar. Al momento de guardar, ya sabemos que te dice model, tienes que poner tu nombre, la escala, la hoja. Bien, pero vamos a seguir practicando con este número 2 del examen. Aquí nos dice que nosotros calculemos la escala ideal, ¿no? En hoja 4. Pero, ¿qué pasaría si te toca a ti la hoja 3? ¿No? Entonces, vamos a ver. En la hoja 3, primeramente, las dimensiones de la hoja 3, ¿cuáles son? 42 y 29.7. 42 por 29.7. Ya sabemos, ya, segundo paso, las dimensiones de la labor, ¿no? 87.16 y 78.91 en escala 1 a 100. En escala 1 a 150 dividimos entre 1.5 estas dimensiones. En escala 1 a 200 dividimos esta dimensión entre 2. En escala 1 a 250 dividimos esta dimensión entre 2.5. En escala 1 a 300 dividimos esta dimensión entre 3. En escala 1 a 350 dividimos esta dimensión entre 3.5. Y así sucesivamente. Entonces, hemos hecho esta secuencia de escalas. ¿Cuál de todas ellas cabe perfectamente en esas dimensiones de una hoja 4? ¿Mm? Podría ser una de 350. Sí, ¿no? Perfecto, porque aquí estaría muy cercano. Entonces la escala ideal sería 1 a 350. Elegimos esta escala. Ya, elegimos esta escala y 350, ¿no? Entonces, aquí, ¿cómo dibujamos la hoja a escala 350? 42 por 3.5. Porque la escala es 350. ¿Cuánto es? 42 por 3.5 va a ser igual a 147. La otra dimensión de la hoja, 29.7 por 3.5. ¿Cuánto sería eso? 29.7 por 3.5, 103.95. Esto sería una hoja A3 a escala 301 a 350, ¿no? Aquí es una hoja 3. Estamos variando, sin caso en el examen te toca hoja 3. Y bueno, eliminamos esto, eliminamos este cajetín porque ya no está en escala 1 a 350. Y vamos a hacer el rectángulo con estas dimensiones. 147 tabular, 103.95. Con desplazar asignamos el objeto, enter, un clic en el medio, lo movemos bien. Y bueno, para hacer el marco, sabemos que 0.5 el normal, por la escala, o sea, 0.5 por, ¿qué escala estamos usando? 3.5, 350, ¿no? Sería 1.75. Entonces, 1.75 en desfase, desfasamos el objeto 1.75, ¿no? Entonces, luego de esto, para hacer el membrete, ponemos líneas auxiliares. Se mueve 8 centímetros a la izquierda, pero 8 normalizado en escala. ¿Cómo sería? 8 por 3.5, porque estamos usando escala 350. 28. 28. Y abajo, ¿cuánto sería? Si los membretes son 1, 1, 1, 1 escala 350,
1 por 3.5, ¿no? 3.5. Entonces, cada membrete va a ser 3.5. 3.5. Y ahí estaría. Cortamos, cortamos, cortamos aquí también. Y ya. Y aquí lo mismo, ¿no? Si cada uno vale 3.5 entre 2, sería igual a 1.75 el tamaño del texto. 1.75. Ponemos aquí ploteos. Los centramos en el medio. Ponemos copy. Designamos en enter. Nos dice el punto base. Señalamos una esquinita. Y ya. Ponemos aquí nuestro apellido. La escala, que es 1 a 350. Y la hoja que estamos usando es una hoja 3, ¿no? Entonces, para confirmar cuánto tiene que darnos la unidad en plot, si estamos usando una escala 350, 3.35, ¿no? 35, porque luego del punto sigue la escala. A ver, plot, general documentation, esta vez estamos usando una hoja 3, ISO full bleed, hoja 3 en horizontal, y está en horizontal, ponemos una ventana desde esta esquina hasta esta esquina, y miren cuánto nos salió. 0 a 0.35. Luego del punto sigue la escala. Esta escala está a una escala 350. Aplicar, vista preliminar y ya tenemos. Entonces, está muy sencillo, ¿no? Y bueno, ahí ponemos en guardar nuestro nombre, la escala, la hoja, ya. Eso sería para el primer ejercicio que nos da este examen. La escala ideal para la hoja 4. Ahora, nos dice preparar la impresión en layout en una hoja A1 echada en 2 ventanas para todo el dibujo a escala y el levantamiento a una escala. Bueno, este es otro ejemplo, seguro nos da un examen que tenga varias labores separaditas. Y bueno, entonces para esto nosotros iríamos a layout, esta, ¿no? Pero aquí ya lo han manipulado, así que podemos abrir otra. Eliminamos esto y nos dice en una hoja 1 echada 2 ventanas. Primero modificamos la hoja con plot, seguir trazando, ponemos acá General Documentation, una hoja A4, o A1 nos dijo, ¿no? Una hoja A1, horizontal, ponemos aplicar, no damos aceptar, sino cancelar, ¿no? Entonces, ¿qué nos dice? 2 ventanas, entonces, aquí tiene que haber 2 líneas, ese profesor sí les dijo. Se ha puesto lo del zoom. Ponemos en ver, 2 ventanas. Miren, acá tengo una, lo he juntado. Si nos pasa eso, de nuevo ponemos en model y aquí tratamos de acomodarlo bien. Podemos poner así 2 ventanas, creo que mejor uno por uno.
Como estaba dentro de la imagen, se estaba rayando, ¿sí? Entonces, esto de aquí lo acomodamos ahí. Como entré dentro de la imagen, se empieza a tambalear. Metemos otra ventana. Y ya está, 2 ventanas. Digamos que aquí hay diferentes labores, ¿no? Vamos a entrar a esta ventana. Obviamente, profesor, aquí solo con la manito vamos a indicar, ponemos un zoom, ya que luego lo vamos a poner escala. Luego salimos, damos clic afuera para salir de la ventana. Luego en esta de aquí, porque nos dice que en una vamos a mostrar todo el dibujo y en la otra ventana solo una labor. Aquí imaginemos que hay otra labor. Entramos a la ventana. Ahí entra. Vamos a poner esta manito. Digamos que esta es una labor, ¿no? La centramos, salimos de la manito, damos clic afuera para que mi AutoCAD esté temblando cuando entro a la imagen. Y bueno, ya salimos. Tenemos una que engloba todo y el otro que engloba solo una labor, como nos dice, y todo está en una hoja 1, pero nos dice que una está a escala 1:250 y el otro a 1:100. Entonces, aquí vamos a usar esta lógica, donde está esta de aquí, el cálculo de ventanas. Por lógica, el profesor dijo que todos los trabajos topográficos, todos van a ser una relación de 1:1000. Como sabemos, esta es la escala modelo, por el trazado, por la ventana, que es un video que vimos. La escala de trazado no se toma en cuenta porque siempre va a ser 1:1. Y bueno, la escala modelo siempre va a ser 1:1000 porque todos los trabajos topográficos trabajan en metros. Pero es muy poco probable que quizás nos dice, utilicen la medida de decímetros. Y ahí esto cambiaría a 1:100. Si nos dice la medida, la unidad en centímetros, usamos 1:10. Si nos dice unidad en milímetros, 1:1. Pero esto es muy poco probable porque él mismo dijo que todos los trabajos topográficos se hacen en metros y siempre va a ser 1:1000. Así que solo tenemos que calcular la ventana. Esto por ese caso, para el Kahoot quizás. Entonces, ¿qué nos dice el examen? A escala 250, ¿no? Entonces, esto de aquí tiene que ser 250. ¿Cuánto tiene que ser? Tiene que valer la escala, la ventana, para que nos dé una escala de 250. Entonces, eso también podemos calcularlo, también podemos invertirlo como dice el profesor. La cuestión es que nos va a salir 4, pero este 4, si no me equivoco, acá. Sí. Vamos a propiedades, señalamos la primera ventana en propiedades. Ponemos aquí en personalizar escala la medida que hemos escogido, ¿no? 4. Si nos dice una escala 1:250, la ventana tiene que ser 4, ¿no? Entonces aquí vamos a poner 4. Y ya está a una escala 4 esta ventana, la cual simboliza que va a estar a escala 1:250. 1:250, exacto. Porque nos dice que eso tiene que estar a escala 250, 1:250. Ajá. Entonces, y la otra tiene que estar 1:100, ¿verdad? Es decir, aquí luego nos dice a una escala 1:100, ¿cuánto tiene que ser la ventana? 10, ¿no? Para que la escala sea de 1:100, como nos pide el ejercicio, esta ventanita, el ejercicio nos dice 1:100, entonces esta ventanita tiene que ser de 10. Señalamos esta ventanita
que tiene que estar a esa escala. Vamos a donde dice personalizar escala y ponemos 10. Y ya está a escala. Y nada más, ya el profesor lo va a medir y va a confirmar que cumple las condiciones, que esa labor está a escala 1:100 y el otro está a escala 1:250, porque ambos lo hemos calculado las ventanas con esta, ¿no? Con esta formulita. Y bueno, el hallazgo parece que es lo más sencillo, ¿no? Ahí para imprimir, plot, en qué hoja, hoja 1 ya está, vista preliminar, sí, trazar, y nos sale ya como presentación, y eso de aquí ponemos nuestro apellido, la hoja, la escala y la hoja, ¿no? Y bueno, em, ya hicimos la 2, la 3, todas las impresiones en PDF, guardarlas ya. Y dice una impresión de la vista en corte frontal a escala 1:500 en layout. Bien, esto de aquí, no sé si esté en vista frontal. Vista frontal sería acá, ¿no? Pero no vamos a hacerla con esta. Vamos a abrir otro. Ya, terminamos con este ejemplo. Vamos a empezar con insertar los puntos y hacemos el corte frontal. Para insertar los puntos es muy sencillo. Vamos a abrir este ejemplo de aquí. Eliminar. Y bueno, nos señalamos en la primera columna, ponemos datos, texto en columnas delimitados, siguiente, señalamos los 3 primeros, siguiente, finalizar, se divide. Ponemos aquí concatenar. Primero el este, que es la de 6 dígitos, no nos olvidemos, punto y coma, una coma entre comillas, punto y coma, norte, punto y coma, una coma entre comillas, punto y coma, z. Y esto hasta el final. Y aquí, a modo de ejemplo, creo que en el salón también eliminamos hasta aquí. Señalamos el primer segmento, control C, aquí. Bueno, no he puesto las capas. Podría ser rampa, guión, del 03, del 05, del 2000, la fecha, ¿no? Y así, ¿no? No sé, rasante, si no me equivoco, había uno, 03, 04, el 2000, y así el otro, no sé, la galería, el 05, del 06, el 2000, todas las fechas es lo mismo, sí. Claro, todas las fechas va a ser del mismo día. Puede variar, a ver. Entonces, a ver. Ya hemos puesto control C, ponemos aquí 3D Poll. Nos centramos acá en la barra de comandos, control V, ponemos C, Enter. Si no aparece nada en esta lupita, nos figura aquí. Cambiamos de capa. Vamos aquí en el siguiente segmento. Ponemos, señalamos bien. Control C. Aquí ponemos 3D Poll. Control V. C, Enter. Creo que he señalado mal, porque no era así. No recuerdo que era así.
Bueno, y continuamos luego con el D, C, y aquí 3 de Paul, control V, C, Enter. Esto hay que cambiarlo de color. Anular. Creo que aquí me he confundido. A ver, aquí intentarlo de nuevo. O así es. Todo lo que es C. Ponemos control C. Aquí ponemos 3 de Paul. Control V. La C. Y ahí, así era. Y ahí, bueno, esto va a ser nuestro objeto de estudio ahora. Bueno, entonces vamos a seguir con el punto 4, el corte frontal en una escala 1-500 en la YAU, y vamos a calcular la hoja ideal. Es perfecto porque al comienzo hicimos un ejemplo calculando la escala ideal y ahora vamos a calcular la hoja ideal. Y justamente esto lo he colocado en estas PPTs, también de manera muy simplificada. Las dimensiones del dibujo, o sea, de la labor, entre la escala, la cual es movida 2 comas, nos va a dar el tamaño de hoja ideal. Para dibujar esta hoja ideal, la multiplicamos por la escala. Creo que está más que claro, ¿no? La multiplicamos por la escala y esas dimensiones es lo que tenemos que dibujar. Todo eso tenemos que confirmarlo con la unidad de AutoCAD, si se cumple la escala. Y bueno, si en caso nos da la escala y me pide la hoja, lo mismo, ¿no? Medimos la labor, lo dividimos entre la escala, nos va a dar unas dimensiones. Según esa dimensión, vemos en qué hoja entra. Y para dibujar esa hoja, multiplicamos por la escala, ¿no? Y si me da la hoja y me pide la escala, lo mismo. Mido la labor, divido entre diferentes escalas en la cual yo pueda ver qué resultado entra dentro de la hoja que me está pidiendo el profesor. Y para dibujar esa hoja, tengo que multiplicarla por la escala. Eso es lo que hicimos en el primer ejemplo. Y ahora vamos a hacer este de aquí, en la cual tenemos que hallar la hoja, ¿sí? La hoja ideal. Entonces, aquí tengo lo que hemos metido los puntos, pero lo he agrandado. ¿Qué es lo que hacemos? Primero se mide. Y aquí también. Creo que eso está muy claro. Ponemos aquí 1, paso 1, medir, paso 2, medidas a escala. ¿Cómo es eso? Dividir entre la escala. 34.58, que es esta dimensión de acá, entre, si es una escala 1-500, ¿entre cuánto tengo que dividirlo? Quito dos ceros, 5. Entre 5. ¿Cuánto saldría eso? 34.58 entre 5 me va a dar 6.9. Ay, me parece que estas dimensiones son muy pequeñas. Porque si son muy pequeñas, y me va a dar como para una hoja 5, así. Pero bueno, ya la cuestión, luego vamos a practicar con la otra acerca de hallar la hoja. Ya, pero bueno, está bien. Ahí nos sale 0.6.9, ¿no? Y la otra dimensión, 54.06, entre la escala de 5, ¿cuánto nos saldría? 54.06 entre 5 nos va a dar 10.8. Y esas serían las medidas a escala. ¿En qué hoja entran? ¿En qué hoja entran esas dimensiones? 6 y 10. 7 y 10, redondeando, ¿no? Vemos nuestra lista, 7 y 10. Escogeríamos una hoja 6, pero en Full Bleed no hay, así que vamos a tener una hoja A5, ¿ya? Entonces elegimos la hoja A5. ¿Cuáles son las dimensiones de la hoja 5? 21 por 14.8. 21 por 14.8. Ya hemos elegido la hoja ideal, pero no se dibuja a esa medida. Tenemos que dibujarlo a escala. ¿Cómo dijimos que se dibuja a escala?
por la escala, ¿no? Aquí está. Aquí está resumido, ¿dónde? Acá. Las dimensiones del dibujo entre la escala nos da el tamaño ideal y para dibujar ese tamaño ideal lo multiplicamos por la escala. Entonces, 21 por 5 sería 105, 21 por 5, o sea, por la escala, va a ser 105, y 14.8 por la escala por 5 va a ser igual a 74, ¿no? Y esas son las dimensiones de la hoja escalar. Dimensiones de hoja a escala. Y bueno, a ver, vamos a crear el cajetín. 105 abajo, tabular, 74, ¿no? Y esa sería la hoja. Ah, no se ve tan mal. Borramos esto de aquí. Vamos a mover un poquito. Vamos a desplazarnos un poco. Está ahí. Y bueno, para hacer el marco que dijimos, es 0.5 el normal, pero como está escala 1,500 por 5. Escala 1,500, si le quita dos ceros, 5 por 5. ¿Cuánto saldría? 2.5. 2.5 va a ser el marco. Asignamos el objeto y para adentro. Hacemos dos líneas auxiliares. Y esta de aquí se mueve 8 centímetros a la izquierda, 8 por la escala. ¿Cuánto es la escala? 500. Se quita dos ceros, 5. 8 por 5, 40. Movemos 40. 40. Y lo de arriba, como es 1, 1, va a ser 1 por la escala 5, 5, 5. Espera, aquí, vamos a cancelar de nuevo. 5. 5, 5, 5, 5. Cuatro rectángulos ahí. Eliminamos estos de aquí. Y me parece que hay una chiquita. Ya. Y listo. Ponemos texto, como es 5, tiene que ser 2.5. El tamaño, la mitad, y está 2.5. Loteos. Lo ubicamos por el centro. Ponemos copiar. Enter. Señalamos el punto base. Base, base, base. Ponemos aquí ramos. La escala, ¿cuál es? 1,500. ¿Y cuál es la hoja? Una hoja A5. Está bien. La hoja A5. Y bueno, ¿cuánto tiene que darnos la unidad de AutoCAD? Tiene que darnos 5, ¿no? La escala 500 es igual a 0.5 en la unidad de AutoCAD. Ponemos plot. Ah, pero esto es en Model, claro, ¿no? Solo para confirmar, porque en realidad tenemos que hacer una llave. Acá ponemos General Documentation. Es una hoja A5. ¿Dónde está? Full bleed. Estoy reducida. No. Ahí. Hoja A5. Ponemos ventana. Señalamos de aquí a aquí. Y miren cuánto nos da. Nos da 0.5, una escala de 500. Y eso significa que está correcta. Aplicamos, vista preliminar. Ahí está nuestro model, pero no nos están pidiendo model. ¿Qué es lo que nos está pidiendo? ¿Dónde está? El examen nos está pidiendo. Ya está a escala 1,500, ¿verdad? Bueno, impresión de vista de corte frontal, a escala. No, ya hemos calculado la hoja ideal, a escala 1,500. Ajá. Nos dice un corte frontal en layout. A ver. Entonces, corte frontal es aquí. Si no me equivoco.
Bueno, lapsos, a ver, mejor lo hacemos aquí, en layout, eliminamos la ventana, la hoja, vamos a ver un plot, tiene que estar en la que hemos calculado. ¿Cuál es la hoja que hemos calculado? La hoja A5. Hoja 5 echado. Ponemos aplicar, no aceptar, sino cancelar. Ya tenemos la hoja 5. Introducimos la ventana y aquí en propiedades tenemos que configurar eso, ¿no? ¿Qué escala nos dijo? 1:500. Y bueno, ya que nos dice que tiene que estar en una escala 1:500, la ventana tiene que ser 2. Y aquí en personalizar escala vamos a poner el 2. Ya está escala y podemos ahora inclusive mover el cuadrito porque sí va a seguir estando escala, ¿no? Y bueno, acá una vez adentro también podemos, como dice en corte frontal, aquí está, con la manito podemos acercarnos mejor ahí está, ahí en corte frontal, ponemos salir, pero ya que le hemos movido, vamos a modificar de nuevo la ventana en propiedades. Aquí el tipo de escala tiene que ser 2, no se ha movido mucho y listo. Y bueno, ya, eso sería el layout en escala 1:500. Hemos calculado la hoja y hemos puesto la ventana acorde a esa escala también. Bueno, pero esta vez con este ejemplo de aquí vamos a seguir practicando igual que este corte frontal. Digamos que esta vez ya no nos dice 1:500, sino te dice 1 a, mm, 1:200. Calcula la hoja ideal para una escala 1:200. Entonces, procedemos aquí, ponemos escala 1:200, que es lo primero. ¿Qué significa 1:200? Se mueve dos dígitos, todo entre 2 por 2, ¿no? Dimensiones escaladas. Primer paso, dimensiones escaladas. Bueno, primer paso es las dimensiones, luego la escala, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las dimensiones? 87.16 entre 2. ¿Cuánto sería? 87.16 entre 2, 43.58. Y el otro es 78.91 entre 2. ¿Cuánto sería 78 puntos? La otra dimensión. Entre 2, es decir, entre la escala, 39.45. Y bueno, ya. ¿En qué hoja entran? ¿En qué hoja entra 43 y 39? Bueno, redondeando 44 y 40. ¿En qué hoja entra 44 y 40? 44 y 40. Yo digo en una hoja A1, ¿no? Porque en una hoja A2 no, muy pegado. Ujú. Una hoja A1, no sé si hay en Furlit. A ver, una hoja A1. Si hay una hoja A1. Ujú. Bien, entonces la hoja que escogemos es A1.
¿Por qué A1? Porque el 44 y el 40 entran en estas dimensiones. En una hoja 2 estaría muy pegado, ¿no? Por el 42. Entonces, ya escogimos la hoja 1. ¿Cuáles son las dimensiones de la hoja 1? 84, 59 y 59.4. Ya tenemos la hoja ideal. Ahora tenemos que dibujar esta hoja. Para dibujarlo, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que escalar hoja a escala, ¿no? ¿Cómo se dibuja o cómo se saca las dimensiones? Ya no se divide, se multiplica. 84 por la escala. ¿Cuál es la escala? 2, ¿no? ¿Cuánto sería eso? 168. Y el otro 59.4, la otra dimensión de la hoja, igual, por la escala, es decir, por 2. 59.4 por 2 va a ser igual a 118.8. Y esa sería la escala, la hoja de escala. Vamos a ponerla más acá. Y dibujamos. A ver. ¿Cuánto tiene que estar ahí? Tiene que estar 168. 168, tabular, 118.8. Y ponemos aquí desfase, designar objetos, enter, lo movemos hasta ahí. Ahora, ¿cómo es el marco? Si es 0.5, el normal en una escala 200 se quita dos ceros, es decir, 2 por 2, 1. El marco va a ser de 1. Y bueno, entonces aquí hacemos líneas auxiliares. No está así. Para el membrete. Y se va a mover 8 centímetros a la izquierda, 8 en escala 200, 8 por 2, 16. Este de aquí, aquí. Y ahí el membrete va a ser 1, 1, 1 a escala 200, 1 por 2, ¿no? Entonces, todo esto 2. 2, 2, 2. ¿Verdad? Es escala 1, 200, 2, 2, 2. Ajá. Sí, estaría bien. Se ve raro, pero no. Se ve raro. Acá falta uno. Se ve como muy chiquito, pero bueno. Estamos siguiendo, bueno, yo estoy siguiendo las reglas. Así es como se ha dibujado. 2, 2, 2, porque va 1, 1, 1 y a su costado 16, porque es 8 y 16, justo ahí, ¿ve? Ese sería en una hoja A1 en escala 200. Bueno, vamos a ver, luego lo confirmamos con el plot. Y bueno, si cada uno vale 2, la letra tiene que ser tamaño de 1. Loteos, los centramos, copiar, enter, luego el punto base, ramos, ¿qué escala es? 1 a 200 y hemos calculado que la hoja perfecta es una A1, una hoja A1. Me pregunto si la hoja 2 hubiera sido, hubiera estado un poquito más pegada, ¿no? Ya, pero bueno. Entonces, ¿cuánto tiene que darnos la unidad de AutoCAD? 0.2, ¿no? Ponemos plot. Ponemos aquí llenar documentation, horizontal, una hoja A1, horizontal.
Sí, una hoja A1. Eso fue el Ponemos ventana de aquí a aquí y nos sale 0.5 en una hoja A1. ¿Por qué tiene que salirnos en una hoja A1? Ah, no. Donde he puesto escalar era eso. Qué raro. A ver, de nuevo. No. Centrar. Faltaba poner escalar. A ver, de nuevo, porque tiene que ser exacto 2, ¿no? O también nosotros podemos modificarlo, pero no he señalado bien. A ver, el punto final. Y bueno, por un poco, ¿no? A ver si ponemos ajustar, si nos da 0.2. Ajá, 0.2 es escala 200. Está bien. A veces también por pequeñas cantidades. Pero en sí la escala es 0.2. Ya, ahora sí salió. Ahora sí salió. Y aplicamos y ya tenemos nuestro dibujito. Ujú. Sí, acá está movido a 16 y aquí 2, 2, 2. Esa es. Y bueno, ya hemos calculado, creo que ahí en eso consiste todo, ¿no? Si te dan la escala, calcules la hoja, si te dan la hoja, calcules la escala, el layout model, simplemente, el layout simplemente es modificar las ventanas según esta fórmula de aquí. Y bueno, el model está muy sencillo, el corte frontal simplemente es esa vista, poner con el cubito y modificar también la ventana. Y bueno, espero que mañana nos vaya bien. Eso es todo, amigos.